hacía limosnas. Y la palabra limosna en este original son buenas obras, buenas acciones, para los que les gusta empezar a tomar nota. Era un hombre que oraba a Dios, hacía buenas acciones, pero hay algo que le hacía falta a él. Y dice la Biblia, y aquí empezamos a entender algo importante del camino de Dios, es que Dios tiene planes perfectos. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes perfectos? Dígale al que tiene al lado, Dios tiene planes perfectos para tu casa, para tu vida. Y dice la Biblia que a Cornelio lo visitó, tome algo ahí en nota, lo visita un ángel y le habla y le da instrucciones. Al mismo tiempo, 48 kilómetros más lejos al sur está Pedro, que está en su casa y está en una ciudad que usted quiero que escriba. La ciudad se llamaba Jope. Usted vino a aprender hoy algo importante. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Jope. Esta ciudad tiene algo peculiar y lo vamos a entender en esta hora. Dice la Biblia que Pedro está en la casa del Simón Curtidor y Pedro le están preparando su almuercito cuando de repente sube a la azotea y tiene un éxtasis, y es una confrontación espiritual, ¿sí? La palabra éxtasis tiene algunas connotaciones, ¿sí? No se asuste cuando oiga esa palabra porque es bíblica, ¿sí? Y es como que es sacado de, ¿sí? Como que es apartada la mente para poder recibir algo. Y esa es una connotación griega mera interesante. Y dice la Biblia que Pedro está viendo una visión, y en la visión le bajan como una sábana grande, y en la sábana viene comida que el judío no está acostumbrado a comer. Obviamente no es comida, son animales que el Señor le dice: Pedro, mata y come. Primero quiero que tome nota, es la hora de que Pedro tiene hambre, ¿sí? Es la hora de comer. Cuando Jesús hace el ayuno de 40 días en el desierto, dice, y al pasar los 40 días tuvo hambre, y cuando tiene hambre aparece Satanás a tentarlo y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pedro tiene hambre, le están preparando el antipasto, ¿sí? Está ahí la entradita ahí para poder comer cuando él le presentan comida. Recordemos quién era Pedro, por favor tome nota. Pedro es un hombre que Jesús le dijo: vas a dejar de pescar peces y ahora te voy a hacer pescador de hombres, ¿sí? Jesús les dijo a muchos: mi comida, lo que yo realmente tengo que hacer es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que me sostiene, eso es mi trabajo. Usted y yo vivimos para Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Vivimos para Dios. Hay un propósito, hay un objetivo principal de estar aquí sentados. Y es que Dios te puso el ojo, ¿sí? Como diríamos en buen guatemalteco, te echó el ojo Dios, ¿sí? Te vio. Y cuando Dios te mira, ya no te suelta. Eso es lo que quiero que entendas hoy. No es, estuve un poquito con Dios y ya me fui. No, el que viene a Dios ya no sale, ¿sí? Eso es lo bonito de Él. Que no importa, algunos se han ido a echar su colazo allá, pero vienen de regreso. Y hablo de a veces problemas que tuvimos en el mundo. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo quiero que vea algo, porque este es un pasaje muy clave para nosotros como cielos abiertos hoy. Ahí va a entender por qué. Hoy, sí. ¿Qué fecha estamos hoy? 21 de octubre. Apunte ahí, 21 de octubre de 2018. Algo grande trae Dios para ti. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Lo cree o medio lo cree? ¿Ah? Uno a veces se levanta: tuve un sueño, una pesadilla, me perseguían y venían sobre mí. Usted dice: voy a tener cuidado en la calle porque algo me puede pasar. ¿Por qué siempre a lo malo le tiene usted más confianza que lo de Dios? ¿Sí o no? Ay, vienen sobre mí los demonios, de plano algo va a pasar sobre mí. No, el diablo puede gritar. Goliat 40 días gritó, ¿sí? Pero los que esperan en el Señor siempre son cuidados y nuevas fuerzas tienen. Volvamos acá. Está Pedro empezando a recibir una visión. Ojo aquí, todo creyente camina bajo una visión. Y hay algo aquí, porque ese capítulo 10 de Hechos marca el inicio de algo poderoso en la iglesia. La palabra Cesarea, que es la ciudad donde está Cornelio, en la traducción es el gobierno de César, que le pertenece a César. Ojo aquí, tierra que no le pertenece al judío, es de César. Y Jope, si quiere tomar nota, interesantemente es la ciudad donde, a ver, todos han oído la historia de Jonás, ¿sí?
¿Se acuerdan que el Señor le habla a Jonás? Mire qué interesante. A ver, conéctese en el espíritu. Si no va a decir qué buena charla oímos y no nos quedó nada. Jope es la ciudad que cuando a Jonás le dice el Señor, levántate y ve a Nínive a predicar, él baja a Jope y toma un barco huyendo de Dios. Ojo aquí, la ciudad Jope tiene dos connotaciones. En Jope, Jonás se sube, es un puerto, se sube al barco a huir de Dios, y en esa ciudad está Pedro, muchísimos años después, en el mismo puerto. Pero cabe la razón de entender aquí algo, que en ese puerto está Pedro cuando el Señor le muestra una visión y le dice, Pedro, mata y come. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos que el Señor le direccionó a los judíos qué animales podían comer y qué animales no podían comer. Entonces había cierta pezuña, etcétera, que está bien descrito en el Antiguo Testamento. Y se da cuenta Pedro que los animales que los están bajando es todo eso lo que ellos le llaman inmundo. Y es como que usted le pongan comida que nosotros no comemos, animales que no comemos en Guatemala, pero tal vez en Asia o en algunos otros lugares es platillo normal. Y usted dice, wow, yo no le entro a esto. Usted tal vez aquí ha comido un poquito de culebra, algunas cosas por ahí que usted todavía dice, me la comí, pero en otros países es normal. Pedro recibe algo acá, por favor, ponga atención. El Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro inmediatamente contesta y dice, tengo mucha hambre, pero no, Señor. Esto es inmundo según tu palabra. Ojo aquí. Según Antiguo Testamento es inmundo. Tú nos ordenaste que estas comidas, estos animales no los tenemos que matar ni comer. Pero el Señor dice que en 3 ocasiones le hace la visión y le dice, lo que no llames inmundo, lo que yo estoy bendiciendo. Prácticamente se lo traigo a un contexto acá. Pedro se queda un poco perplejo. ¿Qué significará esta visión? 48 kilómetros hay entre Jope y Cesarea. Y 48 kilómetros donde no hay carro, no hay trenes, no hay nada, está recibiendo un hombre romano una visión. Es interesante, quiero que vea acá, porque nosotros hemos entendido en la palabra que Dios siempre direcciona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios direcciona. Al impío, a quien sea, si pide dirección de Dios, Dios lo va a direccionar. Es que a veces no entendemos eso. 48 kilómetros está Cornelio, que está haciendo oraciones también y hace muchas limosnas. ¿Está conmigo? Mucha expresión religiosa, que no es mala. Ojo aquí, mucha gente dice la religión es mala. Y yo te quiero aclarar algo. En la Escritura la religión no es mala. La religión dice que es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, apartarte del mal. Eso es religión. O sea, no, cuando a usted le digan la religión es mala, perdón, pero bíblicamente no es cierto que la religión es mala. El problema de la religión que se queda en obras, nada más. Por eso es que no es que sea mala, pero a mí me lleva a la cruz Cristo y Cristo me lleva al Padre. Yo soy camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Me está entendiendo esta parte? Entonces, la esencia de la religión no es mala, mi hermano, ¿sí? No es mala, pero tampoco te lleva a Cristo. Lo que nos lleva al Padre es Cristo. La cruz nos hace llevar al Padre y conocemos a un Dios verdadero. La Biblia dice, por un hombre fuimos injustos y fuimos pecadores, y por un hombre fuimos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida. ¿Qué tiene que ver Hechos capítulo 10 hoy? Porque yo quiero que entienda algo en el Espíritu, mi hermano. El Espíritu de Dios trae dirección. 48 kilómetros de distancia y el Señor empieza a jugar aquí con los elementos. ¿Te ha pasado a veces que tuviste que llegar a un lugar y no sabías por qué? Porque tal vez alguien necesitaba oír tu testimonio, necesitaba oír lo que tú estás viviendo, necesitaba oír porque ahora eres una persona diferente, y Dios te puede mover hasta de países para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios es Dios. Ahora, tengo mucho que hablar con usted hoy. Por eso empezamos un poquito antes. La Biblia dice acá que Pedro recibe una revelación que no entiende, no la entiende. Y vienen hombres desde Cesarea a buscarlo, porque Cornelio dice, Cornelio no es un apóstol. Cornelio es el centurión de la compañía la italiana, ¿sí? Una centuria, aproximadamente 50 soldados.
¿sí? No estamos hablando de legiones romanas. Una centuria tenía aproximadamente 50. O sea, él dirigía a un grupo de soldados y él dice, el santo ángel me acaba de hablar. Yo creo. Y miren qué interesante, porque a veces el no creyente tiene más fe cuando Dios se le manifiesta que el que lleva 20 años en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así es. A veces el que no conoce es más fácil conocer y creer que los que estamos a veces. ¿Será usted que Dios sana a alguien? ¿Será que Dios perdona pecados? Es que mi pecado es muy grande. ¿Será que Dios me transforma? Y estamos tan cuestionadores, pero ojo aquí, Cornelio no cuestiona, Cornelio actúa. El ángel me acaba de hablar, dice, acerca a unos soldados, ¿sí? Lo voy a leer para que mire que no me lo estoy inventando. Vamos a la escritura, por favor. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, verso 7, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Imagínate, perdón la expresión, mis hermanos, cómo vieron a Cornelio esta gente. Este está medio loco, pero hay que obedecerlo porque es el jefe. ¿Será que un ángel se le apareció a este? No, hombre. O sea, empiece a ver cómo pues hay cuestionamientos que tal vez no están escritos, pero ya viendo la relación humana, le pregunto, ¿usted hubiera cuestionado si su jefe le aparece hoy con que un ángel le habló anoche y dice que hagas esto y esto? Mira, te vas a Rusia mañana, usted feliz porque le pagan todo. Pero el poder salir sin saber, escuche verso 9, al día siguiente, quiero que note tiempos. Dios habla y no dice una semana después, dice al día siguiente. Entonces tome nota, cuando Dios habla, las respuestas son inmediatas, la obediencia es inmediata, no tiene tiempo que usted va a tomárselo para ver cuándo le contesta a Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. ¿A qué ciudad? A ver, mi hermano, ¿está aquí? ¿Están oyendo? ¿A qué ciudad se están acercando ellos? Vean pues, al día siguiente, o sea, viene Cornelio, ordena a su gente. ¿Cuántos van en el camino? 2 criados y un soldado que oyeron el mensaje. Miren, no es para que todo el mundo oiga, ustedes van a ir enviados. Pero dice que son 48 kilómetros. ¿Cuánto nos hacemos en 48 kilómetros en carro? Sentadito, solo apachando un acelerador, versus a pie. ¿Cuánto tienen que caminar toda la noche y a qué ritmo de velocidad tendrías que caminar para poder llevar? Y hay que llevar maletas, hay que llevar cosas para 48 kilómetros de distancia. ¿Está aquí, mi hermano? Entonces quiero que vea algo acá. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre, ¿sí? O sea, Pedro tiene gran hambre, muchos así nos pasa. Y quiso comer, pero mientras están preparando, viene la revelación de Dios. Y vio el cielo abierto, escuche bien, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Note algo interesante. ¿Qué está esperando Pedro? A ver, ¿está aquí? ¿Sí me oye bien, hermano? ¿Qué está esperando Pedro? Pedro está esperando comida. Ojo aquí. Hoy va a entender cuál es la comida del creyente. ¿Sí? Pedro está enfocado en que tiene hambre. La Biblia está recalcando que el tipo tiene gran hambre. Tiene ganas de comer.
Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En los días cuando Jesús está en el templo y se le pierde a su mamá, Jesús ya empezaba a hablar en la sinagoga en el templo, está metido en el templo. Y está hablando con los sacerdotes la palabra y la gente se ve asustado, pero sabiamente viene su mamá y lo agarra y le dice, mijito, todavía no es el tiempo, venite. No, que yo quiero estar en los negocios de mi padre. Sí, pero usted y yo sabemos que ese día no empezó el ministerio de Jesús. No se manifestó, sino hasta que él tiene casi 30 años, dice la Biblia. Entonces él lo jala, necesitamos dirección, direccionamiento, tener dirigidos por Dios. No es que una mañana amanezca yo con ganas de hacer algo, es ser dirigidos por Dios. Yo quiero que entiendan que Dios nos está hablando esta mañana. Pedro está siendo direccionado, pero ¿por qué a la hora de comer? Porque Dios le dice a Pedro, tú, el día que fuiste llamado Pedro, ya no sos pescador de peces, ahora sos pescador de hombres. Y lo que nadie lo puede llamar como inmundo. Dicen amén. Por esa palabra de Hechos 10, usted está aquí. Ahí lo va a entender. Por esa palabra de Hechos. Porque en aquel tiempo el judío pensaba que solo para los, porque las religiones que predican de Israel, analice cómo Jesús se movió a Galilea, Nazaret, subía a Jerusalén, pero no se movilizó con los sectores. El comienzo 1:8 es gran poder cuando hay y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Es una comisión que Dios nos dio a nosotros. Gran comisión, como los escribas, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, vayan y hagan y bauticen, y aquel que cree será salvo y el que no cree será condenado. Pero también dice, estas señales seguirán a los que creen. La iglesia que no pasa el primer curso se vuelve fructífera. Hay personas que tal vez solo hay problema todo el tiempo y solo ves problema y solo ves angustia, y mantiene desenfocado en cómo salir de tu problema que en hacer lo que Dios mandó hacer. Ojo aquí, Pedro está esperando que le sirvan comida cuando el Espíritu Santo le habla. Vienen a llamarte, Pedro, allí están, vienen unos hombres. Ahora, ponga atención, Pedro hasta ahorita no sabe para qué lo buscan, él no entiende. Ojo aquí, pero Cornelio sí sabe. A Cornelio le dijeron que vaya a traer a Simón porque su casa va a ser transformada. Pero Simón no sabe para qué lo están mandando a traer. ¿Está aquí, mi hermano? ¿Estás escuchando esto? Me interesa que todos oigamos bien lo que el Señor nos está hablando. Pastor, yo estoy muy ocupado, yo estoy muy cansado, estoy muy agobiado. Esos son los distractores que el enemigo pone para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso siempre vemos el lado negativo y no el lado positivo de los que quiere hablarnos Dios. Vayamos al texto entonces. Pedro le dice, el Espíritu le habla. A veces es muy difícil decir uno, ¿cómo Dios me habla a mí? Es que Dios ya habló y la revelación está dada. Sí, hermanos, pero eso es para la edificación de la iglesia. Pero usted a veces va en el carro y siente, no cruces ahí, ¿sí? Y usted dice, no cruzo, y de repente después hay noticias de algo que pasó en ese lugar. ¿Acaso Dios no habla? ¿Acaso no ha sentido usted? No son premoniciones, no es el quinto sentido, es el Espíritu de Dios que direcciona tu corazón cuando estás conectado con Él. Dígame a eso. Entonces Pedro recibe una visitación y está a punto de ser transformada en la iglesia conocida en ese pasaje porque Pedro no entiende. A ver, Dios te va a poner a veces que hagas cosas que no entiendes, pero después va a venir el entendimiento. Pedro baja y dice, ¿qué quieren? Leámoslo por favor, no me lo estoy inventando. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice el verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro no sabe cuál es la causa.
Escuche aquí. Va a haber gente que se va a sentar a tu mesa y va a decir, hey, háblame de Dios. Y usted va a decir, ¿y cómo le entro? ¿Cómo hago? Pedro sabe que hay un solo propósito en la vida de Dios, de él en Cristo, y es compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, compartir la palabra. Está aquí, hermano. Perdonen que lo enfatice, pero yo sí quisiera que tome nota para que entienda el mensaje de lo que Dios nos está hablando. Cornelio está en Cesarea, Pedro está en Jope, y esta es una ciudad, escuche bien, de Jope sale, pongan, todos véanme, de Jope sale la obediencia a Dios, pero también la desobediencia a Dios. Porque años atrás de Jope parte hacia Tarsis Jonás huyendo de Dios, y ahora años después está saliendo Pedro a obedecer a Dios. Ojo, de la misma ciudad. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado, no es donde me formé, es cómo está mi corazón. Si yo tengo la voluntad de servir a Dios o no, de seguirlo o no. Del mismo puerto hay dos acciones, una que va huyendo de Dios y otra que dice voy porque Dios me llama. Ahora escuche bien esto. Pedro dice que los hospedó esa noche para que el otro día salieran, porque obvio son 48 kilómetros y no son runners, pues no están acostumbrados a entrenamiento, vamos a correr con las sandalias del pescador. No, mi hermano, usted sabe que esto es difícil, ¿sí? ¿Cuántos les ha tocado caminar esa cantidad de kilómetros alguna vez, caminar con cosas encima o algo? O sea, en algún momento les ha tocado. A algunos, otros tal vez no hemos gustado lo que significa eso. Pero cuando viene ese proceso, escuche bien, porque Pedro tiene que pasar un proceso para obedecer a Dios. Primero el Señor le dije, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Alguien te espera allá que para ti es inmundo, pero me obedeces a 48 kilómetros. Y años atrás Jonás sale de ese puerto huyendo de Dios, y usted sabe que casi la barca se parte, ¿sí? Y lo tiran al mar, y usted sabe la historia de Jonás, ¿sí? Que viene un monstruo marino, un pez o lo que sea, que dice la escritura, que se lo come y ya empieza otro proceso, otro mensaje que no es el de hoy. Pero quiero enfatizar la acción de Jope, porque es interesante cómo el Señor dice que del corazón puede salir lo bueno o puede salir lo malo. O sea que Jope es la paráfrasis del corazón del hombre llevando un evangelio a la respuesta de Cornelio. La ciudad de Jope es importante. Años atrás para negativa con Dios y hoy para avanzar en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén por cómo Dios habla? Y viene Pedro, y yo quiero que vea, porque vamos a estudiar ahorita, y viene Pedro en obediencia. Apunte la palabra obediencia. Alguien le va a preguntar, bueno, ¿y usted qué hace aquí o qué anda haciendo? Obediente, hermano. Obediencia. ¿Por qué vino hoy? Por obediencia. Dios me llamó. ¿Sí? ¿Y qué? Usted ha estado en reuniones donde alguien lo llamó y cuando usted está sentado le preguntan a qué vino y usted dice, ¿cómo así? ¿Verdad que es feo eso? Bueno, a mí me dijeron que viniera. No, a mí me dijeron que usted venía con un propósito. Pues yo no, y se sienta hasta mal uno de estar sentado en una reunión. Pues le cuento que le pasó a Pedro. Porque a Pedro lo mandan a llamar y no sabe ni para qué. Sí. No sabe para qué. Hay una comisión, apunte ahí, comisión. Vayan y respondan a lo que Dios habla. Aquí hay algo tremendo. Entonces dice la Biblia, cuando Pedro pregunta, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Cuál es el propósito de que vengan? Entonces vienen los que vienen de parte de Cornelio. Por favor, tome su Biblia. Verso 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Mire cómo lo presentan. No le dan las credenciales romanas, no le dan las credenciales humanas, le dan las credenciales en el espíritu. Apunte eso, por favor. Cornelio, centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Miren qué interesante, porque no es Pedro, ¿querés ir a la casa del centurión? No, es el centurión te mandó a traer y punto, vas.
Recuerde la dominación romana, ningún judío podía venir en contra, ¿sí?, de lo que ordenaba un romano. Autoridad, apunte por favor, aquí hay un movimiento de autoridad de parte de Dios. Usted sabe que Dios delega autoridad con un propósito. Y el propósito, por eso hay personas que están en autoridad y otras que estamos bajo autoridad, donde Dios nos ordena hacer cosas. ¿Está entendiendo esta parte? Entonces, no le preguntan a Pedro, le dicen: Pedro, te venimos a traer y punto, somos autoridad. Te subís al carro, te subís al camello o venite con nosotros a hacer tu maleta. No, espérense, dice Pedro, los hospedo porque yo primero tengo que comer. Recuerden que Pedro tenía hambre. Pero el Señor quiere mostrarle la comida al creyente. ¿Cuál es mi verdadero alimento? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Jesús. Lo que yo hago es cumplir los propósitos divinos. Y a veces el creyente está tan lejos de eso y tan cerca de otras cosas que no entendemos cuál es la voluntad de Dios, que tiene que ser, según la Escritura, buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? La voluntad de Dios no es a medias, es buena, agradable y perfecta, que viene sobre nosotros. Su misericordia es grande. Entonces, por favor, entendamos lo que dice la Escritura. Entonces, verso 23, haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro, muy hábil, dice: yo no voy solo, ni sé a qué voy. Vénganse, hermanos de Jope. O sea, se volvió una caravana. Ojo, eran 3 los que venían y ya regresa mucha gente, porque los de Jope que están con Pedro, dice: te vamos a acompañar a ver de qué trata esto. Amén. Al otro día entraron en Cesarea, al otro día, o sea, está hablando del tiempo de camino. Entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Por favor, subraya eso. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro está asustado porque hasta ahorita no sabe para qué lo llamaron. ¿Sí? Vamos a detenernos el 27, porque dice: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Pero vamos al contexto. El judío no ponía un pie en la casa de un impío, de un gentil. Usted hace y deshace y no le importa. El judío es muy definido. Yo ni la casa entro. ¿Sí? Y nosotros hoy, pues no importa, porque el Señor ya liberó. Sí, pero le quiero explicar a qué se refiere esto. Pedro era alguien que tenía celo de lo que Dios había hablado, pero también recuerden que no dejaron de ser judíos. Tenían la ley, tenían el compromiso con la palabra. Cuando el Señor dice, y en lo que hoy vamos a, en pocas horas, en pocos minutos tal vez, vamos a estar compartiendo la cena del Señor en esta hora, Pablo dice: yo recibí lo mismo que les transmití a ustedes, que en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió. Pero dice, cuando habla de la copa, y dijo: tomad, comed, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y todas las veces que la beban, recuerden que yo vine a cumplir la ley, no a abolirla, pero vine a abrir un tiempo de gracia y oportuno socorro para que también el gentil pueda venir a Cristo y tener vida en abundancia. Amén. El propósito de entender que Dios tiene un plan con tu vida. ¿Vamos bien ahí? No se pierda. Entonces Pedro se asusta y dice: qué gentío el que hay aquí. Pero ¿por qué entró Pedro? Porque Pedro ha recibido una revelación de Dios. Pedro no iba a poner un pie. ¿Se recuerda cuando el centurión viene a hablar con Jesús y le dice: no, ni siquiera te molestes en entrar bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado sanará? Ellos mismos entendían que para un judío no era bueno entrar en la casa de un pagano.
Y aquí un pagano está mandando, un gentil está mandando a traer a Pedro por revelación angelical. Mire qué interesante. El gentil se le empieza a manifestar Dios. Yo quiero que piense usted dónde se relaciona, qué hace todos los días, con quién habla. Y a veces usted dice, estos nunca van a oír de Dios. Pues ahí va a entender por qué estamos hablando de este mensaje de Jesucristo en esta hora. Dios te va a comisionar a entrar a Cesarea, posiblemente en algunas acciones. Estás en Jope, yo le pondría Jope la ciudad de decisiones, porque en Jope decidió Jonás no obedecer a Dios, y ahora Pedro decide obedecer a Dios en ese puerto interesante. ¿Estamos, iglesia? Avancemos. Entonces, viene la palabra y dice el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire pues. O sea, por eso estoy aquí, Cornelio, porque yo tengo una visión de que me imagino que ese animal con pezuñas sos vos. ¿Me está entendiendo? Me imagino, Pedro, el sueño o visión, el éxtasis tiene sentido. Estoy entrando acá, estos son los animales que Dios habló, ¿sí? Perdidos, inmundos. Estos son los que yo no toco ni nada, pero aquí estoy porque Dios me envió. Escuche bien. Verso 29, por lo cual al ser llamado, y eso quiero que lo subraye mi hermano, vine sin replicar. Esa es la palabra que nos cuesta a los cristianos. ¿Cómo está la versión aquí? He venido sin dudar. Replicar dice la versión 60. No sé, ¿alguien tiene otra versión por ahí? Sin oponerme. Vine sin replicar, sin dudar, sin oponerme. No dudé cuando Dios llama. Dios me va a usar. Escúcheme bien. Por favor, ponga atención. ¿Por qué la iglesia no se activa tanto ahora? Porque la iglesia está ocupada resolviendo los pequeños problemas que el diablo le pone todos los días. Y eso lo desenfoca en lo que realmente tenemos que estar haciendo. Problema, pastor, ore por mí, mire, no salgo, no esto, aquí se quebró esto, pero nos desenfocamos que hay Cesarea. Y en Cesarea hay un hombre con necesidad. Hay un hombre con necesidad de palabra, pero hay un ángel que está interviniendo en todo esto. A veces usted dice, ¿por qué vine a esta casa? No dude que lo primero, escúcheme bien, apúntelo hoy, lo primero que esa casa necesite va a ser a Dios. Y si usted calla, se va a ir sin cumplir el propósito de la visita a una casa donde usted entra. El Señor dijo, a la casa que entren, saluden y den la paz del Señor sea a este lugar. Por eso el judío siempre que entra a una casa menciona Shalom, Jehová Shalom, la paz de Dios sea sobre esta casa. Y alguien dice, y ahí estaba aquel tío bien enojón y hoy bien dócil estaba. Claro, se habló la palabra Shalom al entrar y la paz del Señor sea sobre esa casa. No son dichos, son verdades en el Espíritu. Son palabras de poder y de autoridad cuando abrimos la boca. A esa casa no voy porque solo problemas hay. Cuando usted entra ni siquiera ha puesto un pie, ya lo están recibiendo con algo, porque usted mismo está confesando que no. Pedro llega, por favor entendamos esto. Pedro está respondiendo porque Dios le dijo, lo que yo santifico no lo llames vos o tú inmundo. Y eso cambia la perspectiva de poder llegar. Posiblemente gente que no conoces te va a mandar a traer a su casa porque algo tienes que decirles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Posiblemente alguien te va a sentar y te va a decir, quiero que me contes cómo tu vida es ahora tan diferente porque yo te conocí como eras de bandido antes. Y ahora quiero que me cuentes quién eres ahora en el Señor. Ahora que hay una diferencia porque Cornelio y Pedro jamás se han visto, nunca se estrecharon la mano, y aquí hay un gobierno espiritual gobernando ese encuentro que se está dando ese día. Estamos aquí, hermanos. Amén. Ok. Entonces dice la escritura que Pedro se asusta porque ve a muchos, pero él dice, Dios me llamó, y miren qué duro es Pedro porque les está diciendo,
ustedes saben cuál abominable es que yo entre en tu casa, Cornelio, porque sos perdido. Y Dios me acaba de enseñar que ya te deje de llamar inmundo. Qué salutación, ¿verdad? ¿Y usted qué diría? ¿Y este viene a ofenderme aquí o qué? No, Pedro habla claro, y usted sabe quién es Pedro. Tal vez Mateo no se hubiera atrevido, Tomás menos, pero Pedro sí. Y Pedro es así. Siempre he dicho que Pedro, el carácter de Pedro era bien duro, bien fuerte y medio salido también, ¿va? ¿Quiénes dicen que el pueblo que es el Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Estamos? Verso 29. Por lo cual dice, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta ahí no sabe. Verso 30, ahí empieza todo. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Me puse a investigar lo que podría significar el recuerdo de Dios con respecto al pasaje 20 del verso 31, y en el original está hablando el Señor, ha sido memorable tu actitud delante de Dios. Alguien le recordó a Dios que ahí estás. Escúcheme bien. Y no estamos hablando de un hijo de Dios, pero hace limosnas, levanta oración, ayuna. Entonces le voy a decir, mi hermano, la oración y el ayuno siempre va a traer respuesta. Pero dice el Señor, yo me lo imagino así como quien dice, ay, tengo memoria de que aquel Cornelio está haciendo obras, está levantando el nombre mío en alto, tengo memoria de él, así que me acuerdo de él. Toda ofrenda, toda acción que usted haga, la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Señor. Todo viene de regreso. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando el ángel dice, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, verso 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Ahí está el puerto. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro no sabe a qué viene. ¿Está entendiendo el texto? Aquí estamos reunidos porque queremos oír todo lo que Dios te mandó para nosotros. Pedro no entiende porque para Pedro hasta el versículo 33 el evangelio de Jesucristo era solo para judíos. Entonces Pedro dice, yo estoy desubicado acá porque este evangelio no es para ustedes, haber dicho internamente. Esto no es para ustedes, esto es para nosotros, porque ustedes son ustedes y nosotros somos nosotros. Y ustedes rechazaron a Jesús, nosotros no. ¿Está entendiendo esto, iglesia? Vea pues. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén, dele gloria a Dios por eso. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó, verso 42, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán. Ay, Pedro toca el punto importante. ¿Estamos aquí? Da testimonio y empieza a hablar del evangelio de Jesucristo en palabras bien comprimidas. Hoy entendemos algo: mataron a Jesús, murió, trajo un testimonio, pero cuando él llega a la parte y dice, y a los que creen, por favor ve aquí, aquí sucede algo poderoso en el Espíritu. ¿Estamos acá? Y entonces dice, ¿qué es lo que estamos enfatizando? Que él está hablando la palabra. En el verso 43, por favor, vea: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ahí entra una palabra de poder, recibirán perdón de pecados en su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Porque cuando Pedro empieza a hablar, hay fe en los que están oyendo. Y Pedro no tiene que decir, hey, vamos a hacer un llamado, tal vez como lo hacemos hoy. Ellos están oyendo y dicen, ¿es cierto? Y vino Jesús y murió, resucitó. ¿Es cierto? Yo creo en eso. Por eso ellos creen, e inmediatamente viene el Espíritu de Dios. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos, y Pedro se asusta aún más, porque él les está compartiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos están contentos hoy? Estamos oyendo la palabra del Señor. Alguien dice, yo estoy triste hoy porque la gente no hubo conversiones. ¿Y usted qué sabe? Es que no cambia porque no se convierte a Cristo. ¿Y usted qué sabe? Cornelio y toda su casa están oyendo el evangelio, y ¿saben por qué él se derrama el Espíritu Santo? Porque Pedro ni ha visto que estos ya creyeron, ni ha visto que estos ya confiesan a Cristo en su corazón. Es cierto, sí, yo me imagino esa reunión, la gente llorando, siendo tocados por la palabra, siendo transformados por el Espíritu Santo. Cae la palabra, cae el poder sobre ellos. Y aquí tal vez Pedro reaccionó a la tarde del éxtasis que había tenido. Estamos aquí, hermanos. Y miren qué sucede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Dios va a hacer que acompañe gente que no cree para que crea. Ahí vienen los fieles de la circuncisión. Para ellos lo importante es la circuncisión, no el corazón. Ahí viene el que se acostumbró al tema de acción, entonces religioso, ¿sí? Es solo obra, nada más. Vamos al Antiguo Testamento, el Señor dice que había que circuncidarse, que era parte del abandonar la carne con pasiones y deseos que habla Gálatas, y poder entrar en el camino del Señor. Por eso aún el hijo de Moisés, que no lo había circuncidado, por poco y lo mata un ángel. Y lo levantan y lo circuncidan, porque era entrar al pacto. Pero cuando vino el nuevo pacto en la sangre de Cristo, usted y yo tenemos vida y propósito, no por la circuncisión, sino por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ahí vienen, ¿de dónde venían? De Jope. De Jope vienen pegaditos. Y vienen los fieles de la circuncisión. Mire, mi hermano, cada vez que Dios va a tocar a alguien y lo cambia, van a estar los fieles de la circuncisión. Van a preguntar, sí, pero no estás haciendo correcto. Es que lo que tú estás viviendo no es así. Habrá cuestionamiento. El mismo Pedro haber dicho, wow, se está cayendo el poder del Espíritu sobre estos, y a mí me enseñaron que no. O sea, Dios rompe a veces esquemas establecidos cuando su poder de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y qué es la verdad?, preguntó alguien por ahí, y no contestó Jesús porque lo tenía enfrente. Él es camino, verdad, direccionamiento y vida. Mira, hermano, cuando usted en lo que haga necesita ser direccionado, vaya al Padre a través de Jesucristo. No vivimos vidas por casualidades y por procesos de sucedió y no sabemos por qué. No, todo tiene un plan y un propósito. Desde el momento que Pedro tiene hambre, desde el momento que está
Cornelio recibiendo la visitación del ángel, porque ese día Dios se iba a manifestar por primera vez a través de un viaje misionero. Ojo y apúntelo. A través de un viaje misionero, Dios le iba a enseñar a las generaciones que el evangelio de Jesucristo no era solo para judíos. Y por eso Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ustedes también necesitan oír este evangelio. Claro, escúcheme bien lo que le voy a decir algo. Hoy no nos diferenciamos como en los días de la iglesia, donde le decías gentil a aquel y yo no, yo soy el judío y estos son los gentiles, no entro ni a su casa. Pero la iglesia ha levantado separaciones. La iglesia a veces por lo que te ve te juzga, porque no, tal vez vienes vestido de la misma manera que otro, puede ser que seamos concepto de señalización o no hablamos igual. Y yo te quiero decir algo, iglesia, porque yo creo que a veces la gente donde más busca ayuda es en estos lugares y a veces es donde menos la encuentra, porque no tenemos un corazón como el de Pedro de ayudar y ser transformados, que el evangelio de Jesucristo es para todo aquel que cree. ¿Está conmigo acá? Usted y yo tal vez en algún momento dijimos: este no va a cambiar. ¿Quiénes somos nosotros para decir que un Cornelio no iba a cambiar? ¿Quiénes somos nosotros para poder estereotipar y decir cierta generación sí y cierta no? Dios nos está llamando a todos para hablar un evangelio de Jesucristo, y lo primero que tenemos como arma, quiero que escriba ahí, el arma más poderosa para compartir el evangelio de Jesucristo es mi testimonio que yo guardo delante de Dios. El testimonio real, fiel y verdadero delante del Señor Jesucristo. Entonces ve aquí, porque los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿cómo? Atónitos. Estoy en el verso 45. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí cambió toda la historia de la iglesia. No habíamos comprendido lo que significaba Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria, pero no se quedó en Samaria, y dijo hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra éramos nosotros, que Dios nos alcanzó por misericordia, por gracia, oportuno socorro. Mire usted no cambia, saber el infierno, he de verte arder, tal vez te dijo alguien. ¿Cómo es posible, hipócrita? Vas a ver cómo vas a quemarte. Y ahora el Señor lo cambió, y usted canta alabanzas y adora a Dios y dice: Señor, yo estaba perdido, hundido en pecado, yo no sé, yo solo sé que era ciego y bien ciego, y ahora veo. Dios cambió mi lamento en gozo, ¿sí? Mi tristeza en alegría. Hubo un cambio en un día, como en la casa de Cornelio. El Espíritu de Dios trae cambio, pero quiero enfatizar en algo. Pedro obedeció. La iglesia se acostumbra a que otros obedecen, no nosotros. Señor, qué bueno que llama a saqueos, que vayan en el Señor. Yo no, yo estoy en otra cosa. Yo acuerpo en oración. Hasta los que estaban con Pedro caminaron desde Jope a Cesarea, porque dijeron: no te vamos a dejar, Pedro, ir, vamos contigo a predicar el evangelio del Señor. ¿Quién te habló de Dios un día? Alguien tomó tiempo, recursos. Alguien dijo: me voy a ir a visitar a aquel a su trabajo y le voy a hablar de un único Dios verdadero que cambia y restaura. Y por eso hoy usted está aquí. Pero no olvide de dónde viene, para que no juzgue al que acaba de entrar. Estamos aquí. Dios nos amó y dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y yo quiero que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. La palabra permanecer es constancia, y se enlazan entre sí porque no es una emoción, ¿sí? Usted sabe que por emociones no cambiamos, cambiamos por certeza en la palabra. Cornelio y toda su familia y amigos íntimos, los cercanos de Cornelio, están oyendo la voz de Pedro, y cuando Pedro dice: el que creyere, yo creo, ¡pum!, cae el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios direcciona a una iglesia que no sabe a dónde va. Una iglesia que se quedó en la religión, porque la religión no es mala, pero no te acerca a Dios. La religión te dice qué hacer, cómo trabajar, cómo ayudar al huérfano, la viuda, cómo hacer obras, las que hacía Cornelio.
Cornelio hacía buenas obras, daba limosnas, ayudaba a la gente, pero algo le faltaba a él: conocer al único Dios verdadero que iba a traer avivamiento a su vida. Y ¿saben qué interesante? Es que ahí es donde entro yo. ¿Por qué somos tan cuestionadores de lo que Dios quiere? Cornelio cree y manda a traer a toda su familia en su casa. ¿Dónde está la gente? En su casa. Y los que salieron de viaje tienen certeza que sí existe el tal Pedro. Imagínense, yo llego a Jope, mire, aquí hay un Pedro. No, aquí no viene nadie usted. Es que nos dijeron de un Simón curtidor, es un sueño de aquel. No, aquí no hay nada. Caminan en fe. Apunte eso, tome nota. Debo de caminar en fe, creyendo a la palabra, porque la palabra direcciona. Dios no te va a hacer llegar a un lugar para regresar atrás. ¿Crees a esto? A veces uno está sentado y dice: ¿qué hago aquí sentado en esta mesa, en esta silla? Es que Dios tiene un plan para ti. Ahí es donde la iglesia tiene que despertar y saber que lo que Dios llamó limpio, no lo podés llamar tú impuro. Y muchas veces llamamos impuro a todo. Este es hijo del diablo, este no cambia, este tiene cara de brujo, este emana algo así como unas cosas. Percibió usted una cosa terrible que este hombre traía, y usted ¿qué hizo? Y nada, me alejé. ¿Y entonces? Si usted percibe que alguien tiene carga o necesidad, vaya con el poder del Espíritu Santo a hablarle la palabra de vida, y no tengo duda que todos somos transformados por medio de la palabra. Por eso trae vida el Evangelio. Entonces, algo sucede aquí. Están los fieles de la circuncisión. Avancemos, por favor, porque esto es parte de lo que vivimos. Y los fieles de la circuncisión quedan atónitos de que también se derrama sobre ellos. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hay gente que no te quiere dejar salir. Síganos hablando, síganos predicando. Por eso yo quiero que usted entienda y valore las oportunidades que tenemos de oír la palabra de Dios. Hay lugares donde no podemos tener una reunión así en el mundo. Capítulo 11, oigamos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Cuál era el tema acá? Predicar el evangelio, analizar si lo pueden recibir o no, ver si hay que circuncidarse o no, o cumplir el llamado que Dios había hablado: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mucha gente se va a oponer cuando empieces a hablar de Dios. Te van a decir que no es la manera, no lo hagas, tenga cuidado, ayune de 80 días para poder tener efectividad en el evangelio. El humano va a querer humanizarlo todo. El del Espíritu recibe dirección de Dios y sabe que lo que tiene que hacer es dar testimonio. Apunte ahí: debo dar testimonio. Si no lo estoy haciendo, empiécelo a hacer. Empiece a contar lo que hemos visto y oído. Empiece a contar cómo Dios llegó a su vida. Empiece a compartir con el no creyente lo que significa Jesucristo para usted. ¿Cuántos están contentos que un día Cristo se encontró con nosotros? ¿Sí? No es yo me encontré con él me buscó a mí. Él encontró a Gabriel, encontró a Carlos, encontró a Andrés. En algún momento nos llamó. Y este es el llamado. Por eso es que Pedro ni sabe, él es direccionado. Pedro, vas a hacer lo que yo te digo. Pero cuando entres ahí, mi Espíritu Santo se va a derramar. Ahora, la oposición existe. Por eso muchos que vienen a Cristo no duran mucho. Tome nota de esto. Porque empieza a ser señalado, acusado, y usted quita la mirada de Dios y empieza a ver abajo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Dios quiere que seamos persistentes, constantes en la palabra del Señor. Vamos a la Escritura, por favor, capítulo 11. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Lo primero que le dicen en el verso 3:
¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro, ¿te contaminaste? Entonces Pedro dice, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, dice, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también, dice, conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará, escuche bien el 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio sí sabía a qué iba Simón Pedro. ¿Está aquí? Ese pasaje, ese versículo 14 no lo leímos anteriormente porque no habla el relato hasta que ya se sienta Pedro con Cornelio, y con él la verdad, que el ángel dijo que lo que tú traes para nosotros nos hará salvos. A mí, casa. Escúcheme, hermano, no seamos egoístas con el evangelio. Si Dios ya salvó, bueno, pero no deje de compartir con aquel que necesita cerca tuyo. Entonces Pedro le habla de la circuncisión y le dice, ahora hay algo aquí que me llama la atención. ¿Ven ustedes algo replicando por qué significa esto? ¿Cómo fue eso de que Dios te habló? Era normal en la iglesia cuando nació. Era normal saber, al orar Dios contesta. Era normal saber que tú oras y Dios te habla. Y recuerde que el libro que yo tengo hoy aquí no existía como lo tienes en ese tiempo. No, saca tu Biblia, vamos a leer el Mateo. No, se estaba empezando a escribir los evangelios. Entonces, no es si yo agarro la Biblia literal, es la palabra en el corazón. Por eso el Señor dijo: dejemos de ser oidores olvidadizos y seamos hacedores de la palabra de Dios. Pedro fue un hacedor de la palabra. Él pudo haber sido, bueno, voy a ir a ver qué pasa, pero no ejecutó la palabra. Mira, hermano, el diablo te va a poner cualquier distractor, cualquier carga, cualquier peso para que la iglesia deje de hacer lo que tiene que estar haciendo. Pedro dice: yo no repliqué nada cuando Dios me dijo anda. 48 kilómetros. Y si estás acostado en tu casa, descansando, tomándote tu café, tu bebida, tranquilo, comiendo, y viene alguien y te dice: hay alguien que te necesita a tantos kilómetros para que le hables una palabra de vida, va a dejar de hacer, se va a levantar, va a ir. El salir y responder a Dios. ¿Sí? Yo entendí algo en la escritura esta semana. El que no honra a Dios no puede ser enviado a ningún lado. Apunte eso, por favor. El que no honra a Dios no puede ser enviado. Jonás tenía odio en su corazón y lo enviaron y agarró para otro lado. Te puedes perder en el camino cuando no hay honra a Dios en tu corazón. ¿Qué te hace estar hoy aquí? ¿Tu emoción? ¿Te sientes que sí o no? Hay algo más poderoso, iglesia, que yo quiero que entiendas hoy. A veces, pues esta semana el Señor nos estuvo hablando de cómo el cristiano pasa las pruebas. Pero ese es un curso en la vida. Y ese curso, si ya lo ganas, ya sabes cómo enfrentar las pruebas. Pero el curso de evangelismo intensivo, a veces no lo llevamos en 20 años, porque no llegamos a ese curso. Esos son los cursos intensivos ya de profundidad, dicen algunos, y yo no he llegado a esos. Iglesia, tenemos que reaccionar en que el evangelio es sencillo, no complicado. Cristo vino a morir por nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día,
Está sentado a la diestra del trono del Padre, pero también está bien sentado en mi corazón, gobernándome desde ahora y por la eternidad. Y ya no voy al infierno porque Cristo me dio vida con un propósito. Con propósito. Amén. Entonces, cuando leemos aquí y Pedro está hablando, y verso 12, solo quiero recargar el 12 y el 14. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Verso 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, fíjense, señores de la circuncisión, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también al mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Esto merece un aplauso al Señor. Es descubrir la palabra. Están todos sentados diciendo: ¿cómo así? Es que también para ellos. Que un día estarán en Guatemala predicando el Evangelio, estarán en Honduras, están en Nicaragua, El Salvador, estarán en los Estados Unidos, en México, llevando mi palabra, porque para ellos también es el don del Espíritu Santo sobre sus vidas. Yo he visto gente, mi hermano, yo le voy a decir algo. Hay gente que cuestiona por qué ministros oran por los enfermos y se sanan. Y hasta cuestionan y dicen: ¿pero por qué oran? Pero nadie habla de las sanidades. Nadie habla de cuántos fueron sanos en una oración de una noche. Nadie habla del poder del Espíritu, cómo cayó y restituyó riñones, cómo cambió páncreas, cómo cambió hígados, cómo quitó cáncer. Te quiero recordar a los que cuestionan eso: eso no es de hombres, eso es de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Capítulo 10 lo está enfatizando el Señor. También el gentil puede ser lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les habla? Estamos aquí en una iglesia, qué bonito, mis hermanos, pero ¿cuánta gente nunca va a poner un pie en este lugar? Hay que ir a ellos. Hay que llegar a sus casas. Hay que llegar a su trabajo. Estoy muy cansado, usted ya muchos años. Yo creo que ya no tengo tiempo para eso. Yo le doy gracias a Dios. Mi papá ha sido mi ejemplo, casi 80 años y predicando el Evangelio, y no se raja como cote. Es un dicho de acá. ¿Qué es eso? Que Dios te da la oportunidad de ser fiel en Él. Lo tomas o lo dejas, pero es tuyo. Tú decides. Pedro dice, sin replicar, yo viajé 48 kilómetros en la noche, dejé todo para ir a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hubo poder del Espíritu. Y le voy a decir algo, apúntelo, fue el primer viaje misionero registrado en la iglesia de los Hechos. Primer viaje misionero. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los viajes misioneros? Amén, pues usted no sabe ni qué es. Pero ya le va a tocar. Gloria a Dios por los misioneros. Yo bendigo a mi papá, que Dios lo trajo acá desde Chile para poder amar este país. Y yo he visto el amor de mi papá a este país como más, incluso que tal vez el suyo mismo. Cómo Dios lo trajo a esta nación a poder cumplir un propósito, una palabra. Mire, mi hermano, ningún viaje, yo podría decir wow, y se lo digo aquí en el Espíritu, creo que ese viaje misionero trajo cielos abiertos a esta tierra. Amén. Dele gloria a Dios. Ese viaje de dejar todo por un propósito de Dios. Nunca te vas a quedar sin propósito si caminas en la obediencia. Cuando te salís de la obediencia, se acabó el propósito. Se lo digo con la autoridad del Espíritu de Dios. Y este es el lugar para hablarlo. Pedro dejó todo y caminó. Y dijo, 48 kilómetros. Y le dio la apertura a la iglesia gentil. Apúntelo, por favor. Le da la apertura. Pero es que no se ha acabado el mensaje ahí. ¿Quiere seguir conmigo? Tengo unos minutos más.
¿Ah? A mí me impresiona porque alguien tiene que abrir la brecha, alguien tiene que romper. Usted va por las carreteras de Guatemala y dice qué lindo aquí y critica un montón de cosas, pero usted no agarró la retroexcavadora hace 30 años para empezar a romper las montañas y empezar a meter esas carreteras ahí, que los que la hicieron lloraron sangre. Y hoy usted va en su carro y dice qué bonito ir en esta carretera. Yo le voy a decir algo, la iglesia hoy camina en esas carreteras y no pregunta quién rompió esas montañas para que el evangelio de Jesucristo haya llegado a la puerta de tu casa. Hay gente que paga el precio y hay gente que no pagará el precio. Ya está escrito en la Biblia. Yo lo que le quiero preguntar hoy a usted si va a ser de los que pagan el precio o son de los que no pagan el precio. Porque cuando Dios te diga, anda, porque te espera Cornelio, ¿qué vas a hacer? Ah, pastor, yo pienso que voy a llamar a un mi cuate para que vaya a él. Yo le conté un día, a mí una vez me llamó una persona que se iba a suicidar y me dijo, si no venís ahorita, yo me mato. Yo empecé a llamar a medio mundo porque yo dije, esta onda no es conmigo. Y alguien me contestó, ¿a quién llamaron pues? Yo dije, tenés razón, a mí, ok. Bueno, anda vos. Y suena hasta muy pesado, pero entendí que era yo. Porque si Dios va a llamar a otro, pues llama a otro. ¿Por qué le habló a Cornelio? Cornelio, tu casa será salva. ¿Y por qué le habló a Pedro? ¿Por qué no llamaron a Mateo? Porque Pedro era el, apunte, asignado. Pedro era el asignado a llevar esa palabra. Pedro era el que iba a llevar a los fieles de la circuncisión. Pero yo por eso le digo algo. Hablamos mucho de los viajes de Pablo, pero este es uno de los primeros viajes misioneros registrados llevando la palabra. Tú fuiste y no sabes a qué fuiste, pero llevaste algo a un lugar, a una casa, a una aldea. A un lugar llegamos y dejaste algo. Seamos de los que implantan el evangelio, no de los que destruyen, de los que siembran, de los que ponen semilla sabiendo que otro. Pablo dice, uno sembró, otro regó, pero el Señor da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hoy somos el resultado de ese proceso misionero en la iglesia de Jesucristo. No es fácil tomar decisiones, no es fácil abandonar las cosas para caminar, pero cuando uno entiende que hay un evangelio que cambia, que transforma, ¿sí? Ese lo miro extraño, no me le acerco. Ese parece malo, no le hablo. Ese se mira no sé cómo. La sociedad sí etiqueta. A algunos les dan trabajo y a otros no por ciertas cosas. Pero el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, arruinados, destruidos, que yo los descanso, los arreglo, los transformo y los envío también, porque aquí no queda el evangelio. Hay enviarlos con un propósito. Amén. ¿Está conmigo y está subrayando su Biblia? Y si no, ya le dijimos que le vamos a conseguir Biblia. Entonces Pedro les dice, fíjense que aquí está cumpliéndose lo que dice la Escritura, 17. Si Dios les concede a ellos también, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para detener? Y el 18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. 19. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y siquiera le pone un numerito ahí, diga capítulo 8 de Hechos, donde empieza la persecución, pasaron hasta Fenicia. ¿Está conmigo, iglesia? Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Es que en lo que Pedro está aquí, otros están predicando por otro lado, pero como la asignación es solo judíos, no le prediques a nadie, solo judíos. Jesús, cuando él estaba con los discípulos, les dice en la comisión, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos entendieron que ahí se murió el evangelio, solo Israel, solo las ovejas perdidas. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos. Estoy citando capítulo 10 de Mateo. Resucitad muertos, de gracia recibisteis, de lo de gracia. Quedó implantado y pensaron que solamente para ellos sea. Entonces vean aquí, los que están predicando, yo me emociono con esto, espero que usted también, hermano. Amén. Los que están en Fenicia, en Chipre, Antioquía, dice que están predicando pero solo a judíos. Pero dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Los griegos empezaron a oír de Dios. La gente se empezó a asustar. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Verso 22. Póngame atención. ¿Cuáles son los errores de la iglesia? ¿Puedo bajarme aquí? ¿Cuáles son los errores de la iglesia? Y se lo digo como pastor. ¿Cuáles son nuestros errores? Creer que somos los únicos. No somos los únicos, hermanos. En lo que Pedro está llegando a la casa de Cornelio, a otros el Señor ya les está anunciando que le prediquen a los griegos. ¿Me está entendiendo esto? Vieras que solo a mí me dio el poder de sanar. No, ya hay otros que están orando también. Ya hay señales por allá, ya hay el movimiento del Señor ya está en el Petén, ya llegó. Así empieza la iglesia. Estudie cómo entra la iglesia en Guatemala, la historia de la iglesia en Guatemala, cómo empiezan las iglesias a tomar los sectores en Guatemala y el evangelio empezó a irse. ¿Está aquí? El error es decir, somos los hermanos que aquí se manifiesta el Espíritu de Dios. No, le dijo el Señor a Elías. ¿Crees que sos el único? Sí, Señor, solo yo quedo. No, hay 7,000, le dijo, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni las bocas no le besaron. No sos el único. Es que aquí se está moviendo, solo aquí es Dios. No, hermanos, si solo Dios va a hacer algo puntual, entonces Hechos no sirve. Por eso sea bíblico. Venga, aquí, solo aquí va a ser el epicentro. El epicentro, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. ¿Me entienden lo que estoy hablando? No agarre algo que no le pertenece. El evangelio es de todos. La salvación es de todos. Judío, griego, esclavo, libre. El que empieza a escribir después es Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primero al judío le pone, pero también al griego. Levante la mano y diga: yo soy de esos griegos que vinimos a Cristo. Ellos somos. ¿Está aquí, mi hermano? Entonces vea, dice, llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y ahí empiezan a aparecer hombres reconocidos en el evangelio. Algo está pasando, ya no solo para judíos, no, también pasó allá al norte, pasó en Antioquía, pasó en Chipre. Y yo vengo, ¿de dónde venís vos? De Cesarea. ¿Y qué pasó en Cesarea? Cayó el poder de Dios, ya empezó el mover en toda la tierra habitada, llamada Eucumene, que es el mundo conocido de esa época, que significa mundo, el mundo habitado. Por eso le digo hoy, mi hermano, yo sé que ustedes, los entendidos en la palabra, están leyendo, están apercibiendo, pero ya te estás topando con gente por todos lados que dicen: anhelo la palabra, anhelo volver al Señor, quiero regresar, estoy saliendo del mundo, quiero volver a caminar en los caminos del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que el Espíritu de Dios está trayendo redención a través de la sangre del Cordero, otra vez sobre una generación que quiere buscar a Dios. Esos son los que cambiamos. Amén. Ya no hay tiempo para que te sigas viendo en tu manera débil. Pastor, necesito que me saquen. Hay una generación que tiene que correr, ya no caminar. Y si estás solo viendo a quién te ayude, quién te levanta, llevas 10 años así, mi hermano, jamás cumplirás el propósito de Dios. Estamos aquí. Te espera Chipre. Y puedo hablar después de Iconio, Listra, Derbe. Y cuando Pablo empieza a manejarse en los viajes misioneros poderosos en la palabra, uno dice: Señor, yo quiero ser misionero. Primero hay que entender la palabra para entender quién es el evangelio de Jesucristo. El Cristo viniendo a mi corazón a perdonar mis pecados. Porque cuando yo entiendo eso, yo quiero contárselo a otro. Yo entendí que hay un Dios verdadero, mi hermano, y lo miran a uno así como los fieles de la circuncisión. Te van a ver: no, hombre, si es que para venir a Cristo tienes que hacer muchas cosas. Jesús dijo: vengan los que están cansados, trabajados. Por eso te estoy diciendo algo. Sufrimiento, voltea a ver al que tienes al lado. Todos pasamos sufrimiento, pero no por eso se tiene que detener el evangelio. Entonces muchos nos quedamos en el sufrimiento. Diversas tribulaciones, angustias, todos las pasamos, hermano. Pero mientras caminas en las tribulaciones,
caminas en las verdades absolutas de Dios, donde Pablo dice, Cristo muerto, Cristo resucitado. La sinopsis de Pablo en las Sagradas Escrituras es, hubo un Cristo que murió y resucitó. No conviví con él, pero se me apareció yendo camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí te vengo a decir algo, Saulo. Se acabó tu etapa de Saulo y ahora serás Pablo. Dejas de perseguir a la iglesia porque ahora vas a ser parte de la iglesia. ¿Cómo es posible? Sí, lo que tú perseguías ahora eres. A quien perseguías, ahora a ti te toca. Y por eso llama a Ananías. Es que miren, los llamados no son fáciles, hermanos. Cuando llama a Ananías le dice, te voy a andar a decirle a Saulo que yo le voy a demostrar lo que es padecer por causa de mi nombre. Pero también lo voy a llevar a reyes, lo voy a poner con príncipes. Porque lo que tiene sirve para entrar en cualquier lugar. Esas son puertas. Mire su mano. Ahí tiene usted llaves que van a abrir puertas. ¿Lo quiere conmigo? Y ahorita va a entender algo poderoso. Voy a subir con cuidado aquí. No, aquí podemos seguir hasta las 3 de la tarde si quiere. Entonces dice la Escritura, ahora bien dice, los que habían sido esparcidos van, verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anuncian el evangelio. Verso 21, por favor, nunca lo olvide. Y la mano del Señor estaba con ellos. Si la mano del Señor no va contigo, ni te movas. Moisés dijo, si tu presencia ha de ir conmigo, sácame. ¿Qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo. Pero si usted dice, yo creo que eso es del corazón, o ni se mueva, mejor que tomando café tranquilo. Pero otros se levantarán. Señor le dijo a algunos, si estos callan, las piedras hablarán. Pero de que hay voz, hay voz. Y que hay evangelio, hay evangelio. Y que se va a seguir predicando, se va a seguir predicando. Con o sin, el evangelio avanza. Pero mejor tome la oportunidad que Dios le da hoy, mi hermano. ¿Estamos aquí? Esto es una palabra de Dios poderosa para que usted entienda que usted no solo vino a hacer negocios a la tierra, no vino solo a criar hijos, usted vino a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Viene el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Si yo entiendo de dónde salí, ¿sí? ¿De dónde salí? Le puedo contar a otro cómo llegar. Y le digo, ya llegué. ¿Sí? ¿Vas a ser juzgado? ¿Vas a ser señalado? ¿Vas a ser criticado? ¿Sí? Amén. Miren qué interesante, porque la gente se acostumbra a verte de cierta manera y cuando cambian, no me gusta ya. Me cae mal. Yo miro a gente acá, hermanos, como pastor yo lo reconozco. Hay gente que vino destruida acá, ahora está contenta, pero ya está la envidia a la par. Estaban más felices cuando estabas destruido. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Cuando te envidien, di gloria a Dios, porque Dios me sacó de la desgracia, del pecado, del mundo oscuro, y ahora me corona en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo me alegro en esto, hermano. ¿Está alegre? Dígale al que tiene al lado, alégrate que Dios nos está hablando esta mañana. Por eso dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y usted tiene que estar contento aquí, no triste, ni peleando, ni nada. Corazón abierto al Señor. Yo no sé cómo amaneció, se amaneció enojado, pero hoy ya el Señor le está hablando. Algunos Cornelios amanecieron Cornelios, pero van a cerrar su día como cristianos llenos de Dios, con la abundancia de la palabra, corazón, nuevo propósito. Algunos éramos Saulos de Tarso tal vez, y ahora somos Pablos, que compartimos la palabra y el testimonio. La gente te mira, yo no creo, usted sigue siendo el mismo diablo de antes. No, ya no, usted, no, igual. Cristo cambia, no con boca, sino con hechos. Por eso, Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó cuando Pedro abrió la boca? Cayó el Espíritu Santo. ¿Está aquí, mi hermano? Yo me gozo en la palabra, porque la palabra es la que a mí me da dirección. Vamos en el ventarrón, y cuando hay ventarrón y cuando hay tormenta, a veces nos perdemos, pero el Señor nos direcciona. Y aquí viene algo poderoso que quiero que lea conmigo.
Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llega la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito, es por eso le estoy hablando de propósito, con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El ministerio debe de mantenerse, y hay hermanos que son enviados a sostener en fe, esperanza, amor a los fieles en otras partes del mundo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Quién estaba escondido en Tarso ya? Se regresó. Subraya ese pasaje. Después fue Bernabé a traerse a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La gloria sea al Padre. Amén. ¿Y usted por qué es cristiano? Porque somos discípulos de Jesucristo. ¿Es bíblico? Sí. Es lo único bíblico de todos los nombres que va a encontrar usted. Pero ¿qué dice el Señor? Por favor vean aquí, porque cuando uno lee el texto y no le pone atención, Bernabé oye de avivamiento y dice, hay un tipo allá que le dieron palabra, que el Señor lo va a usar con los gentiles. ¿Dónde está durmiendo aquel? En Tarso, a traerlo. Porque palabra. Y va Bernabé. Alguien dice, es que a Pablo nadie lo lideró. Sí, hermanos, un año lo capacitó, lo entrenó Bernabé a Saulo. Apúntelo ahí, ahí está. Un año, sí, en Antioquía. Hay dos Antioquías, no se confundan, de Pisidia y Antioquía. La Antioquía es donde por primera vez se le reconoció a nosotros como cristianos. Pero esa fue la casa de entrenamiento de Pablo. Anda a traerte a Saulo. Ahora, yo le voy a decir algo. Si Dios te manda a traer, ¿vas a ir o? Fíjese, hermano, que no es mi visión, no es mi propósito. ¿Sí? Eso es solo para los pastores, los evangelistas, los maestros. Hoy es un día importante para nosotros como iglesia. Primero, entender que la palabra no regresa vacía, direcciona. ¿Cuántos han sentido que Dios les está hablando hoy? Y está tremendo, porque está hablando sobre el vayan, hagan. Uno dice, es que no estoy en una iglesia predicando. Tienes púlpitos que muchos quisieran tener. Amén. Tienes púlpitos en tu trabajo donde gente se reúne a oírte. Tienes tu casa donde hablas la palabra. Tienes tu negocio donde estás compartiendo. Mire, hermano, yo le quiero sacar algo de la cabeza, porque a veces como el que no entiende señala al otro. Vos no estás haciendo nada, vos estás apagado, Hay gente que está aquí sentada hoy, que yo le doy gloria a Dios por ellos, porque nunca cierran su boca de estar hablando del Señor. Y viene alguien y le dice, vos hablan y hablan y se convierten, y no necesariamente aquí adentro. Eso es el verdadero evangelio de Jesucristo. Eso es el verdadero evangelio de Jesucristo. En vez de estar sentándose a hablar mal de todo el mundo, hablemos las buenas nuevas de salvación. Hablemos del poder del Cristo resucitado. Hablemos lo que produce vida. Hablemos, cambiemos nuestra manera de hablar. Porque si tú hablas de Dios, tu corazón va a ensancharse y va a crecer. Y a medida que hables, también es un entrenamiento. Y si te entrenas y te entrenas, vas a dar a luz prontamente lo que Dios quiere que te desarrolles. Bernabé, por favor, voy avanzando ya cerrando esto. Bernabé es enviado desde Jerusalén. Hay movimientos, vayan. Podríamos decir que Jerusalén fue el epicentro del mover del Espíritu de Dios. Porque Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Pero no era para quedarse ahí, era que iba a venir la promesa del Padre e iban a salir llevando una palabra a lugares donde nadie
entra. Hoy en día vemos tal vez muchos que pensamos que somos los que guardamos los fieles de la circuncisión, que vivimos señalando a medio mundo: este se va con Dios, este se va al infierno, este se va con Dios, este se va al infierno. Eso no es bíblico. Dios bota nuestros sistemas. Hay cristianos acá de muchos años, hermanos. Yo hago una convocatoria al cristiano que ya hace muchos años que entendió que en Antioquía se le llamó cristiano al discípulo, pero hay mucho cristiano que no se discipula, por eso no crece. ¿Quién te dijo que era solo de venir a una iglesia y sentarte? Tienes que ser discipulado, tienes que ser entrenado, tienes que ser direccionado, tienes que ser, te lo estoy enseñando con la iglesia de los Hechos. Y la iglesia de los Hechos es el modelo iglesia para que podamos entender. Cuando Bernabé sale, va a traer a Saulo y dice, leámoslo por favor, porque qué lindo esto. Y verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y dice, hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí viene la historia de Ágabo, donde el Señor empieza a mover a algunos profetas para traer la palabra. Pero yo quería llegar a este punto porque Dios nos está llamando, iglesia. No nos está llamando a solamente ser transformados por la palabra, renovados, sino a dar luz y propósito. ¿Qué les dice Pedro? Aquí hay propósito. ¿Qué entiende Bernabé? Que hay propósito en la palabra. Hay Bernabés que Dios va a usar para ir a cimentar corazones, a darle fuerza. Nada en el Señor se mueve en lo natural. Yo quiero que lo entiendas hoy. Nada. El Evangelio de Dios es poder, y cuando vemos a un Saulo de Tarso transformado, podemos decir, yo pude ser transformado si Pablo fue transformado. Yo también. Cualquiera puede ser transformado por la sangre de Cristo. Cortas. El Evangelio es poder de Dios. Sí. Así que yo quiero que en este momento usted analice qué le habló Dios. Porque para muchos tal vez los días se están acortando, no sabemos cuánta vida nos va a dejar el Señor. Sería triste llegar a terminar tus días y no hiciste nada de lo que Dios quería que hicieses. Ser un buen creyente, hermano. Veamos a la Escritura. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Formen personas. Ayuden al de la tienda. Ayuden a la que te seca el pelo allá en el salón. Al que te ayuda en el trabajo. Yo entro a negocios de amigos y solo al entrar sabes si él ha hablado o no del Evangelio, y la gente está conectada con Dios. Ven un testimonio. Dicen, mi vida es otra, he cambiado, soy una persona diferente. Sigas grabando pero sin línea. Okay. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que entender que no nació para sentarse en una silla. Hace años decíamos banca. Pero no naciste, hermano, para estar ahí. Escúcheme bien. Naciste porque hay ministerios Bernabé, hay ministerios Saulos, Pablos, hay ministerios de Pedro. Tenemos que dar a luz, tenemos que salir, tenemos que convocar una palabra a alguien que está muriendo hoy sin Cristo. Cuando la iglesia entiende el valor del Evangelio y de la predicación, primero con el testimonio, pero tenemos que dar un primer paso. Entonces yo podría poner en mi cuaderno que está escribiendo, podría poner Bernabé, uno de los primeros que empezaron a dar pasos en tomar a alguien y entrenarlo, aunque parezca que da miedo. Apúntelo ahí. Piensa en este momento en aquella persona que Dios te ha puesto cerca, pero nunca has logrado llegar a ella con la palabra. Pastores, que no puedo porque pecábamos juntos. No puedo porque conoce mi pasado y mi historial. Con mayor razón, porque cuando Pablo viene a la iglesia, le costó a la iglesia recibirlo, porque venía el asesino de cristianos. ¿Estás entendiendo esto? No es porque yo pequé no voy a ir a. ¿Cómo creerán si no fueran enviados?
¿Cómo oirán la palabra si no hay quien les predique? Y eso lo dice Pablo en Romanos. Está hablando de una comisión. Yo creo que la iglesia tiene que despertar a que llevamos mucho tiempo sin hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero quiero quebrar los tabú, porque no es venga a predicar aquí a la iglesia. Es vaya a su trabajo con sus compañeros en la universidad y dé un testimonio allí, pero tráigalos a los pies de Cristo. Aquí hay profesionales, hay obreros, hay industriales, empresarios. Hay mamás que están formando chicos. Háblele la palabra todo el tiempo. ¿Sabes qué va a pasar después? En el colegio te van a preguntar, mire, ¿y su hijo anda hablando aquí de Jesús? Va a pasar. Van a oír, van a recibir una palabra, un testimonio, una fe, esperanza, amor. Cornelio fue salvo, él y su casa. Pero no fueron salvos solos. ¿Por qué fue salvo Cornelio y su casa? Dígame usted. Porque hubo un Pedro que agarró 48 kilómetros. Y esta se la estoy poniendo corta. Pero en los días de Samaria, Eliseo y Elías, el Señor les decía, andate a 375 kilómetros y vas a ir a tal lugar. Y la gente obedecía. La mayoría de hoy tienes cómo moverte, hay vehículos. Si no hay carro hay moto, y si no hay moto hay bicicleta, y si no hay cualquier cosa para movernos. En ese tiempo no. Y ahora uno dice, estoy cansado, no tengo tiempo. Pero hay Pedros que dejaron todo por ir. No es qué alegría, es qué gozo puedo hacer en mi vida cuando cumplo el propósito de Dios. Y le digo algo en autoridad de pastor hoy. Muchos viven en depresión, viven tratando de encontrar su propósito, cuando no han entendido que tu propósito es compartir las buenas nuevas de salvación a todo el que se te ponga enfrente. Ahí está. Pastor, ore por mí porque no tengo propósito. Oigan el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos Pedros, necesitamos Bernabés, necesitamos Saulos. Si hubiera seguido con el mensaje, entro con Ágabo, con los profetas que empiezan a hablar la palabra. Y empezamos a ver gente que ni se mencionó en los evangelios. ¿Quién era? Estos no aparecen en los evangelios, pero en Hechos de los Apóstoles es un mundo de gente agregándose. Los griegos. El griego empezó, que le gustaba mucho el raciocinio, el tema cognoscitivo. Encontraron acá, muy parecido, decían ellos, a lo que ellos pensaban de que un Dios venía, pero nadie les cambiaba el corazón. Sí. Jesús no dijo, yo vengan a mí que yo tengo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús no dijo, miren, vengan aquí porque yo tengo el mejor camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Vengan a mí que les voy a mostrar la vida. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que, ¿qué vamos a hacer? Aquí cierro yo el mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar los próximos 5 o 10 años en lo mismo? Sentándonos, me gusta o no la prédica, analizando el buffet que pensamos que así es, que Dios nos pone en la mesa. ¿O vamos a ser reactivos al llamado y al propósito de Dios? Usted se contesta, no yo. Usted se contesta. Pero cuando un día tomamos la decisión, entendimos que poniendo la mano en el arado para atrás ya no, es empezar a ver, bueno, ¿dónde más abrimos? Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y nos vamos para el norte. Y empezamos a ver los movimientos que Dios tiene. Póngase de pie, mi hermano. Hoy tenemos la cena del Señor, hay muchas cosas del Espíritu de Dios acá. Fue un mensaje con poder. Ministerio Internacional, Cielos Abiertos, con los pastores Alejandra y Gabriel Barahona. Ven con toda tu familia, todos los domingos, al Hotel Camino Real, a través de facebook.com, Ministerio Internacional, Cielos Abiertos. Dios te bendiga.